La Sonata del Silencio de Paloma Sánchez Garnica es una historia de familias que arrastran su pasado y su presente en una España de extraperlo y turbias oportunidades, de días grises, de autoridad de curas y varones, intolerancia e incomprensión, y de la gente que se cruza en el camino capaz de cambiar el rumbo de las vidas y también el rumbo de la suerte. La Sonata del Silencio ha sido publicada por Planeta y estamos de nuevo con su creadora. Teníamos muchísimas ganas de volverla a ver. Paloma Sánchez Garnica, gracias por estar aquí una vez más. Gracias a ti. Bueno, encantadísima. Paloma, sé que es difícil, es muy difícil resumir en unas frases, además resumirlo aquí en la radio, casi 900 páginas, pero me gustaría que nos dijeses cuál es la esencia para ti de esta obra para que nuestros oyentes puedan captarla, puedan dibujarla en su mente y comprarse el libro. Pues mira, la esencia de la Sonata del Silencio, la esencia de la novela, de esta novela, es el sentir del ser humano, las pasiones, los deseos, en el pasado, en el presente, incluso yo diría que en el futuro, el ser humano. Cualquiera que fuera las circunstancias en las que viva ahora o que estamos en cualquier circunstancia en la que se viva, tenemos siempre o hemos tenido siempre parecidos anhelos y ansias. Sí. Todos, de una manera u otra, buscamos nuestro lugar en el mundo. Todos, con mayor o menor fortuna, buscamos esa cuota de felicidad que creemos nos corresponde. Todos pretendemos amar y ser amados. Todos queremos querer y ser queridos. Sin embargo, también todos los seres humanos desde la historia de los tiempos resultamos abatidos por parecidos odios, parecidos celos, Sí. envidias sentidas y padecidas, fracasos, frustraciones que condicionan y determinan nuestra vida. Y esto es un poco lo que se engarza alrededor de cada uno de los personajes de la sonata. Son estos personajes que llevan el hilo narrativo, personajes con sus propios avances, sus propios retrocesos, con sus propias filias, sus propias fobias, que tienen una existencia independiente del resto, pero que en un momento determinado pues se pueden sometidos o condicionados por la actuación de terceros que determinan su forma de vida, su manera de vivir, incluso su destino. Y bueno, pues te podría contar. Es que son tantas cosas lo que hay en esta es que novela. Además es una novela, yo qué sé, tú pregúntame, pero sí, es que hay mucho que contar y no podemos contar mucho. Es que además es una novela, por una parte es una novela que tiene una lectura, yo creo que es una lectura diferente para los hombres que para las mujeres. Para los hombres ya a una cierta edad, a lo mejor ya los hombres un poco más jóvenes tienen una visión un poco más distinta, pero lo que es la trama de la novela es la amistad de dos hombres. Sí. La amistad de dos hombres en los años 40. Cuidado. En los años 40, que hay que ponerse también en la conciencia, que tampoco cambió mucho hasta hace muy poco tiempo. Hasta que prácticamente bien lo entrado los 80, colearon muchas cosas y todavía colean muchas cosas de el retroceso que tuvimos en este país, la sociedad en general y sobre todo las mujeres en particular. Después, a partir de la terminación de la Guerra Civil, retrocedimos casi medio siglo, más o menos, eso en el ámbito social y en el ámbito legal, a los estadios en los que estábamos a finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Entonces, esa amistad entre dos hombres, Antonio Montejano y Rafael Figueroa, es un poco el pilar de la historia. A partir de ahí, estos son los dos, la cabeza de las dos familias que estructuran la historia. Esa amistad determina no solamente la vida de estos dos hombres, sino los que están, los personajes de alrededor, porque la salvación de uno supone la condena del otro. Cierto. Lo que uno tiene es lo que el desea otro anhela. A lo largo de toda la historia hay una relación de un tira y afloja en un conflicto interno entre esa lealtad que emana de la amistad y que se quieren mantener entre ambos, pero también la recíproca traición que se infligen uno a otro. Es impresionante. Todos los personajes tienen esa influencia, sufren esas consecuencias de esa amistad tormentosa entre amigos que son leales y son traidores a la vez. Pero aparte de este pilar de
de la amistad de dos hombres, la presencia de las mujeres es fundamental. Es muy importante en esta novela. Y sobre todo Marta Rivas Cerquetti es una mujer que nace en una familia de clase alta, una familia cosmopolita, inteligente, que tiene idiomas. Hay que pensar que estamos hablando del principio del siglo XX, que tiene una carrera musical, es una virtuosa del piano y que tiene un sueño, dar conciertos a lo largo por todo el mundo con su piano. Un sueño al que renuncia por casarse con 17 años con Antonio Montejano, enamorada. Sus primeros años de vida vive relativamente feliz, los primeros años de vida matrimonial, con su hija Elena. Llega la guerra y les abate la guerra a todos, como a todas las familias españolas, les trastocó la vida esa guerra que duró 3 años, y cuando termina la guerra, los primeros años 40, empiezan a reconstruir de nuevo su vida, empiezan a retomar la vida que les había arrebatado la guerra, y de repente se ve arrojada ella y su familia, su hija y su marido, a un estado de miseria y penuria como consecuencia de una lealtad malentendida de su marido, Antonio, hacia su amigo Rafael. ¿Cómo es Antonio? Antonio es... yo creo que la palabra es perdedor. Perdedor por las circunstancias. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Sí. Es un hombre que quiere salir y no puede. Es un hombre que arrastra una serie, arrastra como todos arrastramos, pero él arrastra un pasado de traición que le pesa, pero también arrastra una sensación de no conseguir y de no haberle dado la posibilidad de crecer a su mujer, ¿no? Y eso se da cuenta yo creo que demasiado tarde. Entonces hay una lucha interna, porque Antonio es, yo creo que Antonio, la palabra que le define, yo creo que le define es perdedor. Un hombre que lucha contra su propio, pues eso, contra sus propios miedos, contra sus propios fracasos, pero que no puede, que nada en un lodazal que le impide salir, pues por las circunstancias, incluso por esa amistad, por la enfermedad, por el que dirán, por tiene tantas cosas sobre la espalda, porque decimos muchas veces, ¿no?, es que las mujeres estaban muy reprimidas, pero al final el no contar con la mitad de la sociedad pues supone una pérdida para la otra mitad, que eran los hombres, ¿no? Es cierto. Y entonces es un perdedor. Es un perdedor. Y Rafael, porque supuestamente Rafael lo tiene todo. Supuestamente. Pero no tiene nada. No tiene nada porque le falta lo más importante, que es lo que él desea. Y al final, pues es esto, el poder, el tener en la vida aparentemente lo material, pues no da la felicidad. Y tener aparentemente una vida estructurada, pues no da la felicidad. Y al final, pues lucha, es un hombre que descoloca, porque yo puedo decir que las mujeres que lo han leído, por eso digo que es que hay muchas escenas en las que la visión de un lector hombre es muy diferente a la visión de una lectora mujer, porque se dan circunstancias muy extremas personales, no es como, por ejemplo, en Las tres heridas, que había desgarros vitales. Aquí se trata más de dignidad, de la propia dignidad de personas, de sentimientos, ¿no? Y Rafael crea es esta cosa que a las mujeres nos crea una sensación de decir, no es que sea un ganador, es que es a quien el personaje que un poco más gusta, ¿no? Sí. Siendo tiene una atracción especial. Especial. Además es un hombre apuesto, muy Eso guapo, ayuda. Es un hombre con pues unos ojos verdes y una para posición, atrás. Claro. Entonces, bueno, pues eso es importante también, pero sobre todo su actitud, y en un momento determinado de la novela, pues hay una actitud en la que le dignifica, ¿no? Le dignifica, pero no podemos contar más. No, es que claro, lo dejamos ahí. Yo creo que ya nos hemos enamorado un poco de él, ¿eh? También de Antonio.
De Antonio sí, lo que pasa es que Antonio, hay algunas veces que es la sensación de qué pena, ¿no? Venga, haz ¡Ánimo! algo. Ya. Sigue. Pero es lo que decimos, la presión en una sociedad reprimida, ya no digo legalmente, que lo estaba mucho, Sí. ¿no? Por el carácter dictatorial que había, sino la represión social, el qué dirán puede condicionar tanto, en esa época condicionaba la vida de las mujeres, pero también en cierto modo la vida de los hombres. Porque tenías que ser o tenías que actuar no con respecto de tus sentimientos, sino del qué dirán siempre, de lo que hablan, de lo que... Entonces eso le hace reaccionar de una manera equivocada. Y se equivoca una y otra vez. Y entonces... La vida, la vida. Sí. Bueno, además de las dos familias protagonistas, porque claro, hay que decir que no solo están ellos, hay más gente, están los hijos, están unos protagonistas, bueno, unos personajes corales que, como decimos, están de puntillas, pero dan mucho juego en esta novela, ¿no? Sí, porque condicionan la vida de los que están a su alrededor. Estábamos hablando antes de Marta Rivas. Ella se asfixia en esta situación, que no entiende, que no comprende, porque ella ha vivido bien siempre, salvando la guerra, que bueno, al vivirla en Madrid la mayoría, el 95% de la gente que vivió en el Madrid sitiado lo pasó muy mal, porque no había de nada, pero al margen de esos 3 años, pues ella ha vivido bien, relativamente en una casa bien, y no comprende la situación, no comprende que no pueda ser más dueña de su vida. Se rebela y no puede, precisamente por esas condicionantes legales y esa represión social del que dirán. Pero hay una serie de personajes que se le cruzan en su camino y le dan la oportunidad de cambiar esas cosas. Si lo consigue o no, hay que leerla. Hay que leerla. Pero sí que es verdad que esos personajes... ahí Isabel de prensa me dijo una palabra ahí como una especie de hada madrina. No lo habría yo, pero sí que es verdad. Hay una persona que llega y la coloca la da la oportunidad de colocarla en el lugar, en la clase social que le corresponde, en la que ella está a gusto. Hay otras personas que, bueno, pues ya no tanto en lo económico, en lo material, sino en lo personal, le dan la oportunidad también de salir, como es doña Fermina. Su hijo es el apoyo moral que no encuentra en nadie, Marta, porque esto se desarrolla en una escalera, o sea, es un edificio, y en ese edificio laten familias, cada una con sus cosas y sus maneras, ¿no? Y una familia que ha estado en el primero, en un piso enorme y tal, pues se tiene que subir a un ¿cómo se llamaba? En sotabanco, sí, con una ventana que daba a un patio interior. Y poco más. Entonces... es duro ese cambio. Antes lo comentábamos, algo que tiene mucho esta novela es que descubrimos la dependencia que hay entre unos y otros, ¿no? Las decisiones, los errores, las oportunidades cambian el destino no de la persona que lo hace, sino de los que lo rodean. Los que lo rodean. Yo creo que eso pasa siempre en la vida en general. Tú quieres... tenemos capacidad de decisión, pero muchas veces no estamos solos en el mundo. Entonces, yo puedo tener una vida y quiero vivir de una manera, pero tengo una serie alrededor de gente que quiero, que tengo, que depende de mí o de mi forma de vida o de mi manera de ser, y tengo que estar pendiente también de su vida, pues llámese hijos, llámese marido, llámese familia, o llámese las amistades. Pero también hay enemigos que te ponen zancadillas por mucho que las esquives, y gente que te pisa casi sin darse cuenta, pero te pisa y te da un golpe y te deja noqueado, y aunque no haya mala intención, que puede no haberla, pero te condiciona la vida. Tú quieres avanzar y hay gente que te lo impide. Entonces es la vida misma. Entonces mis personajes viven, y yo he intentado que mis personajes vivan con los sentimientos que yo creo que también en esa época tuvieron, con bastante menos libertad que nosotros, pero es que el concepto de libertad cambia también con los tiempos.
Nosotros nos creemos muy libres y somos auténticamente esclavos pues de estos aparatos que tenemos por aquí, de los móviles, de las redes sociales, de todo. Estamos absolutamente enganchados y ya casi ni hablamos, ¿no? Y perdemos una parte de nuestra libertad. O sea, ahora quien sale a la calle, no a la puerta de casa sin el móvil, porque es que aunque uno quiera desconectarse, si no contestas al teléfono, ya casi te viene la policía a buscar. Es verdad. Entonces, claro, el concepto de libertad cambia, pero al final los sentimientos, las vivencias son los mismos. Uh-huh. Es el fondo personal, es la esencia de la persona. La esencia. ¿No? Madrid, Paloma, es una protagonista más. Podríamos decirlo, ¿no? Ese Madrid de luces y sombras de esa época, ¿no? Sí, porque en Madrid del año 46 había gente que nadaba en la abundancia, porque lo había, pero la norma general era que faltaba de todo, escaseaba todo, hasta los productos más de primera necesidad, ¿no? Entonces, ahí está el racionamiento, ahí está el extraperlo, que es causa y efecto de que unos muy pocos se enriquecieran, y se enriquecieran mucho, y la mayoría se pudiera abastecer de lo más elemental, de jabón, de papel, bueno, no digo de pan, de comida, porque escaseaba absolutamente todo. Y es un Madrid en el que, pues, por la Gran Vía empiezan a proliferar, pues, clubs y bares, y como el Chicote. Bueno, el Chicote ya estaba, pero se llena cada noche de clientela muy exquisita, con dinero, con poder. Pasapoga también, que se convierte en una sala de fiestas muy elegante y muy cara. El Abra, que es un club de señoritas que había justo enfrente del Chicote, que se inaugura en el 43. La prostitución estaba aceptada, estaba legalizada en esa época, paradójicamente, hasta el año 60 y tantos, y claro, este club de señoritas se abrió además en la prensa de la época, decía, con mucho estilo, muy distinguido y alto tono. Bueno, pues eran las contradicciones, y luego por la mañana pues había gente que tenía que ir a buscar un saquito de carbón, claro, para calentarse con los braseros, y había gente que se daba la vuelta a la ropa, lo que daban, eso yo recuerdo de muy pequeña, lo hacía mi abuela, ya ¿sí? Mi madre no llegó a coser tan bien, pero mi abuela cosía vamos, muy bien, porque estaba acostumbrada a coser desde siempre, entonces daban la vuelta a la ropa para que durase más y estas cosas de no tener nada más que unos zapatos, de no tener nada más, bueno, y las medias de nylon, que ahora las podemos comprar a pares, pues era algo de lujo, un tesoro, sí. O el hecho de que empezase, es un Madrid que empieza a acostumbrarse a comprar en los grandes almacenes, porque empiezan a abrir Galerías Preciados, ya estaba funcionando en esa época, y dirigido a un público más distinguido, más selecta. Pero también estaba el Capitol, que estaba en la Plaza del Callao, los almacenes Capitol, que era más popular, o el Sepu. Uh-huh, quien calcula compra en Sepu. Sí. Entonces es un Madrid, y es un Madrid con coletazos todavía, no solamente el Chicote, sino el famoso sándwich de rodilla que comemos ahora, y que ahora está cumpliendo el 75 aniversario. Es en el 39, un salmantino, charcutero, viene a Madrid, coge el traspaso del local que ahora está en la Plaza del Callao, y para poner una charcutería, pastelería. Como en aquella época no se tiraba absolutamente nada, el embutido, lo que sobraba del embutido que vendía, lo metía en bocadillos y lo vendía. En los años 40 el pan empezó a escasear y no había. Entonces él lo que hizo, Antonio Rodilla, lo que hizo es elaborar su propio pan, el pan inglés, lo que es el pan de molde, que le quitaba la corteza, y es lo que seguimos comiendo. En el año 46 tomaban el sándwich y aquí estamos. Y aquí estamos. O sea que son peculiaridades de Madrid que se mantienen. Sí. Te lo has tenido que pasar muy bien con la documentación, ¿verdad? Sí, la verdad es que, y además me he paseado mucho por el Madrid del centro, por la Plaza del Ángel, la calle del Prado, el Palace, el Chicote, la casa de comidas que está justo enfrente es una casa de comidas que dan cocido madrileño, pues, lo que se comía, el cocido entonces, ¿no?
Y sí, sobre todo me gusta mucho leer, ponerme un poco, intentar, cuando escribo, intento ponerme en la mentalidad, en la conciencia de la gente de la época, ¿no? Y es un ejercicio de psicología importante porque yo creo que la lectura en sí misma te hace más tolerante, te ensancha la vida, te enriquece la vida, pero la escritura también es un poco, porque además yo escribo como si estuviera leyendo la novela, no, como si estuviera leyendo algo nuevo. Entonces, los personajes que puede ser uno con muy mala sombra y yo no tenerla, pero me intento meter en su piel, intentar comprender cómo es posible que una persona cause tanto daño, o sea tan malvada, o sea tan envidiosa, o ame tanto, o desee tanto una cosa que sea capaz de arrastrar su propia dignidad por aquello que anhela, ¿no? Como un piano, ¿no? Como un piano. Lo que ha hecho por un piano, lo que es capaz de hacer por un piano. No podemos decir, pero nada. esa es de las escenas que se ve muy diferente desde el punto de vista de un lector mujer. Es cierto, es cierto. De un lector hombre que de un lector mujer. Totalmente diferente. ¿Y cómo escribe una mujer sobre dos hombres? ¿Cómo lo has vivido? ¿O no te ha supuesto...? Es que esa pregunta... Yo es que cuando escribo no pienso que... Javier Marías decía cuando le preguntaban que cómo se había puesto en la piel de una mujer con los enamoramientos y tal, y él decía que, y es cierto que los hombres han tenido mucho más contacto, tienen desde que nacen mucho más contacto con... Ahora ya va cambiando todo. Con las mujeres. Pero desde siempre ha tenido más contacto con mujeres, pues sí, desde la madre, la abuela, la tata, la planchadora, la cocinera. Y sin embargo las niñas, cuando hemos nacido, hemos estado... en el mundo de los hombres era como un mundo muy ajeno a nosotros. Pero yo soy la pequeña de 4 hermanos, 2 niños chicazos delante de mí. Mi hermana me lleva 8 años, por lo tanto era algo lejanísimo a mí. Yo he vivido y me he tenido que defender del mundo de hombres, que eran mis hermanos primero. Y luego he vivido, desde los 17 años estoy con un hombre en el que hemos convivido muchísimo. He tenido 2 hijos y a mí mi marido me ha contado muchas cosas. Y muchas cosas de un hombre con 59 años que va a cumplir ahora, que ha sido de esta generación. Nosotros somos de la generación que hemos evolucionado totalmente desde pues una conciencia machista, muy retrógrada, de unas leyes que eran totalmente contrarias a lo que es la igualdad o concepto de igualdad, y resulta que ha ido cambiando y ha ido evolucionando junto con la mayor parte de la sociedad, porque yo me casé con mi marido en el 82, y en el 82 lo que yo digo, Franco se murió en el 75, el día 20 de noviembre, y el día 21 no nos levantamos, ni democráticos ni demócratas. Tuvimos que pasar un periodo en el que se fueron cambiando leyes, se fueron ajustando conciencias, y poquito a poco, a lo largo de los años 80, y todavía hay algún coletazo que viene de aquello, ¿no? Entonces, yo he tenido muy cercano ese mundo de hombres. Sí, es verdad. Claro, entonces no te ha supuesto... Porque yo, además, cuando hay una escena yo creo que has llegado, hay una escena en una conversación de hombres, estas conversaciones que tienen los hombres que se relajan y beben y fuman y hablan, pues, y yo le pregunté a mi marido, ¿qué habláis los hombres cuando estáis así? Claro, eso no lo con conocía. Con la mente floja, como digo yo, y con la boca ya pues, ¿qué es lo que habláis cuando no tenéis? Y bueno, pues claro, él es un hombre que ha vivido y que ha tenido amigos y habla con uno. Y ese contacto pues también me ayuda, ¿no? Claro, eso es un... Y además él lo lee y por eso te digo que es una lectura diferente. Distinta. Porque él me ha llamado la atención en cosas que yo le he llamado la atención a él en cosas, pero no te has fijado en esto, no te has fijado en esto. Qué bueno. No, claro. Pero mírame, es que esto está muy bien porque tal, pero tú no te has fijado en esto, es que esta frase, mira lo que dice. Ya le ha pasado más desapercibida. Esto lo hemos hablado incluso con mi editora, de cosas, de detalles. Qué curioso. Que hombres lo han tenido más, ha sido más llamativo que
Son universos diferentes. Yo creo que sí, Sí, yo sí. creo que sí, y no es malo. No, Gracias distinto, a Dios, claro, distinto, distinto. claro, Yo claro. además alego y quiero esta distinción. Yo soy igualdad para todos, sí, pero desde la luego. diferencia tiene que haber. Incluso hay diferencias entre mujeres y diferencias entre hombres, pero por favor, que Claro. Sí, sí, sí. La música también es importante. ¿Cuál es la música? ¿A qué suena la Sonata del Silencio? Bueno, el título ya, el sentido del título solamente se puede entender leyendo la novela. Llega un momento en que el lector dice, ya, ahora entiendo. Es evidente la presencia de la música a lo largo de toda la historia como un personaje más, prácticamente, que se desliza por la vida de los que llenan esta historia. Además, puede dar la idea de que sonata y silencio sea una contraposición y que se contradiga por la sonata, la música. Y el silencio, claro. Pero no, porque yo considero que la buena música, no solamente la clásica, la buena música, como el buen arte, tanto para escucharla, para crearla, componerla, como para interpretarla, requieren un poco de silencio, requieren un cierto silencio. Y la música está presente porque en un momento determinado es una tabla, o puede suponer una tabla de salvación para algunos personajes, y sin embargo se convierte en un rival imbatible para otros. Y es que el efecto, el porqué de la música es un poco devolver lo que a mí la música me da. Es tu homenaje. Sí, porque yo no entiendo absolutamente nada de música, pero a mí me parece que hay un efecto portentoso en mí. Yo creo que en la mayor parte, creo que hubo un estudio hace poco que solamente había un 5% de gente que no se conmueve con determinados tipos de música. Y yo como escuchante, como cuando escucho una composición que me puede llegar a emocionar, me puede llegar a cambiar el humor, la sensación, me puede hacer llorar, me puede hacer... siento la música, pero el efecto portentoso es en los que la componen y sobre todo en los que la interpretan. Yo para esta novela he visualizado mucho, gracias a YouTube, he visualizado mucho a violinistas interpretando a pianistas y a chelistas. Es sorprendente el cambio, la transformación física y espiritual que se produce en el músico en el momento de empezar la composición, la interpretación. La música ya no sale del violín, ya no sale del piano, ya no sale del instrumento. La música sale de sus manos, de su cuerpo, del movimiento de sus ojos, de su expresión, de los poros de la piel. Sale la música, y además es que los músicos con los que yo he hablado, para que me contasen ese sentimiento, me lo dicen: si no lo sientes así, si no sale la música de ti misma, no del instrumento, no transmites. Es un poco, lo comparo con cuando estoy escribiendo, ¿no? Cuando no es que piense en el lector, pero a mí lo que estoy escribiendo, yo soy lectora, sobre todo soy lectora. Sí. Y si yo lo que estoy escribiendo no me conmueve, no siento algo, no siento, tengo algo que se mueva por dentro, yo difícilmente voy a poder llegar. Claro, entiendo que vaya a poder llegar a un lector, porque yo lo veo así. Yo soy lectora y la historia me tiene que conmover, me tiene que hacer reaccionar, y esta novela además es de las que hay algunas que dicen: es que se me pone la yugular, que es que me salta, y es que es indignante, y es que puede ser, pero esto es el milagro de la literatura, ¿no? De la Por lectura. cierto, ¿qué te ha dado la Sonata del Silencio que antes no tenías? Pues lo que siempre me da cada lectura y cada... Mira, yo escribo para aprender, básicamente. Escribo porque yo leo muchísimo y a mí me da la sensación muchas veces que todo lo que leo se mete en un saco, que se forma un caos ahí en mi cabeza y no tengo mucha dificultad para relacionar, y sin embargo con la escritura he conseguido relacionar y he conseguido comprender, entender lo que es porque yo he hecho la carrera de geografía e historia. Sí. Y la historia te enseña con mayúsculas, te enseña pues las grandes batallas, los grandes sistemas económicos, políticos, sociales, los movimientos religiosos, tal. Pero esto, la literatura, la lectura, desde el punto de vista de la escritura y de la lectura, te baja al estadio de la intrahistoria que decía Unamuno, ¿no? La sensación esa de
la gente, la historia con minúscula de la gente que no sale, cuya vida no sale en los periódicos, Claro. que no es trascendental nada más que para su propio entorno, que puede ser muy pequeñito. Y te ayuda a entender por qué la gente actúa. ¿Cómo actúa? Claro. Cómo actúa, para bien o para mal. Te ayuda a valorar un poco a mí. A mí, por ejemplo, pues esto me ayuda a valorar lo que tengo. Muchas veces decimos, es que estamos muy mal, es que todo está muy mal, es que ahora con la crisis más, pero siempre parece que hay una sensación de que es que mi vida está muy mal. Y esto al final, pues, me ha hecho mirar para atrás y decir, es que mi vida, yo puedo elegir más que todos mis personajes, por la situación social en la que estoy, por la situación legal, por la suerte, entre comillas, que he tenido, pues de tener un lugar en el mundo, encontrar un lugar en el mundo. Entonces valoras. Para mí, la escritura, no solamente con esta sonata, me ha ayudado a valorar realmente lo que tengo, me ayuda a valorar la literatura en general, no solamente esto, porque esto es un poco más de volcar los sentimientos que yo pueda tener, pero es que la lectura para mí es una forma de vida. Es que yo animaría a todo el mundo a leer, sí, por favor. porque es que la lectura llena tanto. Yo no puedo comprender a alguien que diga que se aburre con todo lo que hay que leer, con todo lo que hay por leer, que yo no me da la vida, no me da la vida para cuando me llevo 3 o 4 libros, me dice mi marido, ¿te lo vas a leer? Digo, pero los tengo, los leeré, y si no los tengo, se sostiene, mi vida se sostiene en esa biblioteca. Bueno, ya no tenemos tiempo para más, estaría horas hablando contigo, Paloma. Encantada. Pero no tenemos tiempo. Siempre que terminamos una entrevista con un escritor, siempre cerramos la entrevista con la misma pregunta, es una manía que tenemos. ¿Con qué te gustaría que se quedasen los lectores después de leer La Sonata del Silencio? ¿Con qué sensación al leer la última página, al leer la última frase, la última palabra? En la vida, yo lo que te he dicho antes, yo creo que en la vida hay que valorar lo que se tiene y que unas veces los sueños se cumplen, otras veces no, pero hay que tener sueños siempre, siempre. Pues nos vamos a quedar con esos sueños que puede que se hagan realidad o puede que no. Ahí los dejamos. Lo importante es tenerlos. Es tenerlos y no perder nunca esa ilusión, ¿verdad? Paloma Sánchez Garnica y La Sonata del Silencio, recordemos, publicado por Planeta. Una vez más, ha sido un placer charlar contigo. Y gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.